le puse un título, pero quiero hablar de un hombre. Vamos a compartir en Génesis 31. Y voy a hablar de un hombre, porque hoy, digamos, estuvieron hablando de los ídolos, que Jorge habló de los ídolos, ¿sí? Y vamos a hablar de un hombre, justamente, vamos a hablar de Labán, ¿sí? El suegro de Jacob, ¿sí? Pero para empezar voy a hablar primero de Jacob, ¿sí? Jacob era, no sé si alguien se acuerda quién era Jacob. ¿Nieto de quién era? Sobre Abraham. Muy bien. Entonces, Génesis 31. Sí, entonces Jacob dice que en realidad yo iba a predicar sobre la esterilidad, ¿no? Y entonces era, digamos, Sara era estéril, Rebeca era estéril, ¿sí? Y sí te habló de quién? De Ana. ¿Y qué era Ana? Estéril. ¿Sí? Entonces dije, y cuando estaba ya ahí amasada, digamos, la palabra, no sé, se me fue a Génesis, al 31. Y entonces dije, wow, no íbamos a estar en el espíritu, se hablaba estuvimos durante un tiempo, pero bueno, Dios quiso que hable de Jacob, ¿no? Y Jacob nació junto con su hermano Esaú, ¿sí? Dice que cuando Isaac tuvo que orar para que Rebeca pudiera quedar embarazada, ¿no? Y bueno, y habrá tenido que orar también por Sara, ¿sí? Para que Dios escuchara sus oraciones, ¿sí? Entonces, bueno, Jacob nació, le ganó Esaú a salir, y él quería ser el primogénito. Él anhelaba tener esa bendición, ¿sí? Como todo primogénito, ¿sí? Pero Esaú le ganó, pero un día Esaú le vendió su primogenitura, ¿sí? Así que si vamos al mundo espiritual, Esaú le vendió, ¿sí? Entonces, ¿a quién le corresponde la primogenitura? A Jacob, ¿sí? Porque ya lo vendió. Cuando uno, aunque sea en broma, dice, bueno, ¿cuánto me da por esto? Aunque sea en broma, pero en el mundo espiritual algo se activa, porque nosotros con nuestra boca decimos, aunque sea en broma, pero lo decimos. ¿Sí? Muchas veces decimos, ¿qué le va a pasar a ¿no? Y nosotros lanzamos ahí esa palabra, ¿sí? Y esa persona termina siendo, como el otro día alguien dijo, ¿no? Alguien dijo que iba a hacer tal cosa a mi hijo, ¿sí? Entonces, esa palabra fue lanzada. Y en este caso, ¿sí? Esaú vendió su primogenitura y le lanzó esa palabra. Entonces, el día que Rebeca, ¿no? Cuando escuchó que Isaac iba a bendecir a Esaú, Rebeca se apresuró y le fue y le dijo a su hijo que vaya para recibir esa bendición, ¿sí? Y digamos, y a ella le costó la vida, ¿sí? Esa mala decisión en ese momento le costó una vida estando sin su hijo, porque su hijo se tuvo que ir, ¿sí? Quedó el que a lo mejor ella no amaba tanto, ¿sí? Entonces tuvo que sufrir eso. Por eso muchas veces las malas decisiones que tomamos las madres, ¿sí? Porque somos las primeras en tomar malas decisiones, ¿sí? Entonces las malas decisiones que tomamos nosotros muchas veces le acarrean consecuencias a nuestros hijos y no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Su hijo se tuvo que ir porque su hermano lo iba a matar, ¿sí? Entonces, vivir sin un hijo durante no sé cuántos años, ¿sí? Que tuvo que vivir sin Jacob, y se murió sin verlo a su hijo, ¿sí? Por lo menos lo que dice esta palabra, ¿sí? Que se murió sin ver a su hijo.
¿sí? Entonces, y Jacob, ¿sí? Se va, tiene un sueño, no, se duerme y tiene un sueño, ¿sí? Y él dice que preparó, antes de dormirse, preparó unas piedras, preparó 12 piedras, ¿no? Preparó las piedras y se duerme. Y dice que en el sueño él veía que ángeles subían y bajaban, ¿sí? Entonces, él ahí supo que había algo, que ángeles iban al cielo y algunos llevaban y otros traían bendición, ¿sí? A lo mejor algunos llevaban cargas y otros traían bendición, ¿sí? Entonces, y ese lugar él le puso Betel, ¿sí? En ese lugar él conoció lo que era la presencia de Dios. Si bien él estudiaba, pero ahí en ese lugar él tuvo su primer encuentro con Dios. Y se fue huyendo, ¿sí? de su hermano, y se encontró con su parentela, ¿sí? Ahí fue al pozo, se encontró con Raquel, ¿sí? Entonces le hicieron, bueno, creo que todos saben que se tuvo que casar con Lea, que tuvo que estar viviendo, pagó 7 años por Raquel y le terminó dando a Lea, y después tuvo que trabajar otros 7 años, ¿sí? Entonces hablaba Jorge, ¿no?, de lo que significaba sin tener que estar trabajando, y decís, estoy trabajando, pero a veces no entiendo, pero él quiso trabajar para Dios, ¿sí? Quería hacer la obra de Dios. Y a lo mejor el sueldo que tiene no es el que debería tener, pero está sembrando esa semilla, ¿sí? Digamos, puede entrar, como dijo, no puedo entrar en un sanatorio, puedo entrar en un quirófano, puedo entrar en terapia intensiva. Dios le está dando el privilegio de poder ver una realidad. Y a lo mejor también Dios le está diciendo, mira, vos no estuviste acá. Mira cómo está esa gente. Vos podrías haber estado acá. Pero como yo tengo un plan con vos, entonces yo no te hice pasar por eso. Entonces, dame la gracia porque mira eso cómo está. Vos podrías haber estado acá. Pero había alguien que oraba por vos. Porque eso es una realidad. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios nos lleva para mostrarnos, ¿sí?, dónde podríamos haber estado, de dónde Dios nos libró, ¿sí? Y bueno, y a Jacob tuvo que trabajar ese tiempo por esa mujer que amaba, pero un día ya se cansó de lo que su suegro le hacía, ¿sí? Entonces un día él dice, bueno, tomo la decisión de irme, ¿sí? Bueno, voy a reunir a mis mujeres, bueno, tomo la decisión, pero para esto tuvo que pasar por un proceso, ¿sí? Lo mismo que nosotros tenemos que pasar por un proceso que es necesario. Él necesitaba ir otra vez de nuevo a ese Betel, porque ahí donde estaba en su suegro, sí, era una familia que tenía un llamado, pero no todos están dispuestos a renunciar a sus ídolos. No todos queremos deshacernos de lo que vivimos antes. No todos queremos pagar un precio, ¿sí? Si bien Dios mandó para que vaya, para que tenga su mujer, sí, pero ¿y el precio? El precio que muchas veces tenemos que pagar por nuestra desobediencia, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver qué le pasó a Jacob cuando él decidió que ya era el tiempo de irse de ese lugar y mudarse a otro lugar. ¿Amén? Y para eso vamos a ir a Génesis 31. 31:1. Iba a ser del 37, pero me gustó el 31:1, porque dice: y oía Jacob la palabra de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza.
Y miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Y también Yahweh dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y de tu parentela, y yo estaré contigo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vieron los hijos? ¿Sí? Porque, como dije, tenían sus ídolos, ¿sí? Y yo busqué lo que significaban los ídolos que tenían. ¿Sí? Dice que eran símbolos de herencia y de autoridad. Equivale a un título de propiedad. Eran terafines de adivinación, dioses del hogar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían con esos ídolos? ¿Por qué los hijos podían ver lo que hacía Jacob? O su papá, lo que hacía Jacob, ¿sí? Siempre estaban adelantados ellos. ¿Por qué? Porque tenían ese espíritu de adivinación, ¿sí? Y entonces dice el 4, envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. ¿Por qué la llevó a ese lugar? Para que nadie escuche, para que nadie pudiera ver lo que él iba a hacer con sus mujeres, ¿sí? Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Elohim no le ha permitido que me hiciese mal. Sí, él decía así: las pintados serán tus salarios, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tus salarios, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Elohim el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que en el tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abarrigados. Y me dijo el ángel de Elohim en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abarrigados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y respondió Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tienen ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido todo lo nuestro precio? ¿Sí? Todo, porque toda la riqueza de Elohim ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora haz todo lo que Elohim te ha dicho. Amén. Entonces, ¿qué nos habla acá? ¿Sí? Que Dios ya le decía a él qué es lo que tenía que hacer, ¿sí? Muchas veces decimos: bueno, Dios, siento como que tengo que juntar esto para esto, este poquito para hacer aquello, lo otro poquito para hacer, ¿no? Como estamos haciendo ahora, porque en nuestra casa, ¿no? Porque nosotros decíamos, bueno, así va a quedar, vamos a juntar para tener una movilidad, ¿sí? Pero hubo algo que hizo que cambiara de idea, ¿sí? Entonces empezamos por esta pequeñez, ¿sí? Y bueno, cuando se empezó por esa pequeñez, se empezó a hacer otra y otra, y al final va a terminar siendo toda una pared, ¿no? Entonces sí, pero no eran mis planes, no eran, porque no estaban en mis planes. A lo mejor lo veía, no sé, muy lejos, pero Dios quería hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, lo mismo pasó con Jacob. Yahweh quería otra cosa, ¿sí? Él siempre está adelantado a nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa después, ¿sí? El 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido
el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciendo saber que se iba. Huyó con todo lo que tenía y se levantó y se fue y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Imagínense, si volvemos otra vez de nuevo, sí que dice, Raquel se robó los ídolos. Y decís, ¿para qué se robó los ídolos? Para que su papá no pudiera adivinar dónde estaba él. Pero cuando uno, digamos, practicó tanto tiempo la adivinación, ya sabe lo que sucede. Porque son años que se llevan. Digamos, Labán no tenía 2 años consultándolo con sus ídolos. Llevaba muchísimo más. Entonces ya sabían dónde estaba, ¿sí? A lo mejor Yahweh habrá hecho una cobertura, ¿para qué? Para que le pudiera dar un tiempo para que él se pudiera escapar, ¿sí? Para que pudiera pasar con sus hijos, ¿sí? Y no estar cerca de su casa para que no tuviera que regresar, ¿sí? Y dice, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a su pariente consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Elohim a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, ¿sí? Alcanzó Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisionera de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantante y con tamborí y con arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Hay poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis ídolos? ¿Sí? Entonces ahí nos dice, wow, ¿no? Qué increíble, porque digamos, Raquel sabiendo que no lo tenía que hacer, lo hizo. Jacob, ¿sí? Jacob alcanzó a este hombre y Yahweh le habló que no tenía que tocar, a su ungido, ¿sí? Que haga lo que tenga que hacer, pero que no toque a sus hijos, ¿sí? Que no deje que se vayan. Pero él dice, pero no me diste la oportunidad, pero vos sabías que en mis manos estaba para yo poder hacerte lo que yo quería. Si yo te quisiera matar, yo te mataría, pero anoche me visitó tu Elohim, ¿sí? Entonces, ahí nos dice de que el enemigo no puede hacer lo que quiera, pero si Yahweh lo permite. Si Yahweh no lo permite, no va a hacer nada, ¿sí? Dice, ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste de mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallase tus dioses, no viva. Delante de nuestro hermano reconoce que yo tenga suyo, y llévatelo. Y Jacob no sabía que Raquel los había hurtado, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿sí? ¿Qué dice, no? ¿Qué maldición le echa, no? Porque dice, si encontrás alguien que haya tenido, y bueno, que se muera. Si alguien te robó, que se muera.
¿sí? Entonces dice, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de sus dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una aljaba de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti. Estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló sus ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado con todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras, nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Y si el Elohim de mi padre, Elohim de Abraham, y temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Elohim vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o tus hijos que ella han dado a luz? Ven, ahora hagamos pacto, tú y yo, sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged la piedra. Y tomaron 7 piedras, hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Segar Saduta, y los llamó Jacob Galad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, y esto fue llamado por su nombre Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo, Atalaye Yahweh, entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, si afligiera a mis hijas, o si tomaras otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Elohim es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, he aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré por este majano contra ti, ni tú pasarás por este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Elohim de Abraham y el Elohim de Jacob juzguen entre nosotros, el Elohim de tus padres. Y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos, sus hijas, y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Amén. ¿Sí? Entonces acá nos habla, ¿no? Dios de que, bueno, este hombre, bueno, fue a buscar sus ídolos, pero su hija, a quien él amaba, a quien Jacob amaba, los tenía bajo de ella. Dijo, estoy en la costumbre de las mujeres. Y eso significa, cuando la mujer está menstruando, significa que se está limpiando de sus impurezas, ¿sí? Entonces, esas impurezas en el mundo espiritual, vamos, todo en el mundo espiritual, ¿sí? Esas impurezas que supuestamente ella estaba
los pasó sus ídolos, espiritualmente. Le pasó sus ídolos. Entonces, ¿qué hizo? Ella contaminó los ídolos de su papá. Pero nunca le entregó a su marido los ídolos. No dice después que ella lo agarró y los dejó. No, ella los guardó. No se sabe si los guardó para que su papá no siga adivinando, para que su papá deje de perseguirlo, porque a lo mejor era una protección que su papá tenía y ella quería inconscientemente seguir teniendo esa protección que había tenido toda la vida, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros guardamos cosas, ¿sí? Guardamos cosas y decimos, pero esto no me hace nada tener, ¿sí? Porque hablo de mí, ¿sí? Cuando yo me convertí, a mí me dijeron que bueno, que no era bueno tener una estampita, que no era bueno tener un rosario, como dijo Jorge, porque a mí también me regalaron un rosario enorme, que no sé de dónde me lo habían traído, pero era un rosario inmenso. Y bueno, cuando me dijeron eso, ¿qué hice yo? Lo guardé en una cajita, y bueno, y ahí lo tenía, ¿sí? Bueno, total, nadie lo ve, pero son lindos, entonces uno lo guarda. ¿Sí? Pero eso, hoy, ¿sí? Sabemos de que eso no podemos tener. Pero cuando uno recién se convierte, no tiene idea de lo que significa espiritualmente. ¿Sí? Muchas veces nos regalan, bueno, de los bautismos, ¿no? Cuando hacen el bautismo los católicos, a veces le dan pañuelitos, le dan así con los nombres de los niños, que los curas le echaron agua bendita, lo bendijeron, bueno, ¿sí? O le regalan velas, ¿sí? Y nosotros decimos, pero me lo regaló mi mamá, me lo regaló mi hermana, me lo regaló mi pariente, ¿sí? Y nosotros decimos por apego, ¿sí? Apego emocional, sentimental con esa persona, digo, bueno, yo sé que no tengo que tenerlo, porque no es permitido, porque a Dios no le agrada, pero sí me lo dio, pobrecita, ¿sí? O decimos, bueno, esta es la foto de mi... No estoy de acuerdo con la foto de los muertos, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con tener fotos de las personas que ya murieron, de tenerlo, no sé, ahí, poner en mi casa una foto. No estoy de acuerdo, porque ya se fue, para mí ya se fue, y bueno, tiene que vivir dentro de mi corazón, para mí, ¿sí? Bueno, muchas veces guardamos esas cosas, ¿sí? Bueno, la tengo, no importa, va a vivir en mi Biblia, va a vivir en algún mueble, ¿sí? O recuerdos o cartas de la persona que ya murió, digamos, y seguimos atados a esa persona, porque inconscientemente vamos y leemos, ¿sí? Porque el otro día yo encontré una carta de una persona que ya no está más en mi vida, y dije, ¿qué hace esto acá? ¿Qué hace esto? Nunca, supuestamente, no tenía nada, pero de repente apareció una carta. ¿Qué hace acá? ¿Sí? Entonces dije, bueno, ahora que voy a tener una nueva pieza, entonces a partir de ahora voy a fijar qué es lo que va a entrar y qué es lo que no va a entrar. Revisar papel por papel, qué es lo que estoy guardando. Si hay alguna estampita que por ahí a veces uno compra libros y vieron que a veces quedan, ¿no? Quedan ahí libros viejos que viene alguien, te deja una estampita sin que te des cuenta, porque también puede pasar que la gente no lo hace de mala, pero a veces te dejan, o vas en el semáforo y venden las estampitas de San Cayetano, esas cosas, ¿sí? Y a veces te ponen ahí y dicen, bueno, ahora lo voy a tirar para que nadie más la agarre, y terminamos teniendo nosotros eso, ¿sí? Entonces acá nos habla de que, ¿para qué tener eso?
Si esta mujer después, cuando fue a tener a su segundo hijo, murió ahí, murió en un parto, murió desangrada. Entonces, ¿qué hicieron los ídolos? Si uno se pone a pensar, ¿qué hicieron los ídolos? ¿Qué cobraron? Cobraron esa sangre. Cobraron la sangre que ella dijo, que ella mintió cuando se sentó. Dijo, estoy con la costumbre, estoy en esos días de impureza, que nadie me puede tocar, porque el judío no permite que el día que su mujer está menstruando, tiene que tener otra cama, porque no se puede contaminar, ¿sí? Entonces, esta mujer tuvo que, pobre, ¿no? Porque, digamos, le costó su vida. Una mentira le costó su vida. Entonces, por eso, a veces, nosotros decimos, no, son mentiras piadosas. Y no es mentira piadosa, es mentira. Chiquita, grande, es mentira, ¿sí? Entonces, acá nos dejan una enseñanza, ¿sí? Que tenemos que tener cuidado cuando decimos cosas. Cuando sale esa palabra, ¿sí? Porque muchas veces decimos, sí, la palabra es un arma de doble filo, penetra primeramente hacia mi vida y después hacia allá, ¿no? Entonces, si penetra para mí, también penetra para la otra persona. Y si yo, sin querer, largo, digo, no va a cambiar más. No, otra vez de nuevo. Volvió otra vez de nuevo. Mirá, ya anda con esa. Y decís, Señor, por algo Dios nos une. Por algo Dios permite que pasen cosas. Por algo Dios, ¿no? Porque muchas veces queremos nosotros elegir las parejas de las otras personas. Pero es Dios que nos une. Y si Dios nos une y nos hace pasar por un montón de cosas, por un montón de pruebas, por algo tiene que ser, lo mismo como le decía Jorge, ¿no? Por algo Dios permitió que vaya, para que vea eso. ¿Sí? Por algo muchas veces Dios no nos hace pasar, a lo mejor por eso, ¿no? Sino que nos hace pasar, como hablábamos el otro día con Pablo, ¿no? El tema de vivir en carpa. Vivamos en carpa, Dios por algo permitió que viva en carpa. Porque a lo mejor si no hubiera vivido en carpa, otra hubiera sido mi mente, otra forma de pensar hubiera tenido. Pero hoy en día yo pienso diferente. Hoy en día, digamos, para mí la gente no eran todos iguales. No eran, porque era la realidad. Había gente que a mí, para mí era cualquier cosa, ¿sí? Entonces hoy entiendo que se puede vivir sin un peso. Hoy entiendo que se puede vivir con 2 pesos, con 10 pesos, con 100 pesos, con 1000 pesos, ¿sí? Hoy entiendo, pero Dios tiene que pasarnos, Dios tiene que pasarnos por ese proceso, por ese desierto, para demostrarnos de que el dinero no hace a nadie. Y muchas veces somos soberbios y no nos damos cuenta. Y bueno, y aquí que esta sierva era muy soberbia, muy orgullosa. Y Dios tuvo que tratar con eso. Y cuando hablaba de este hombre, de Jacob, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar, yo decía, ¿en qué me siento identificada con este hombre? ¿No? Que, bueno, que se tuvo que ir, que se tuvo que escapar, ¿sí? A lo mejor en eso me parecía ir. Decía, Señor, tuve que escapar para no tan solo para salvar mi vida, para salvar la vida de mi hija, para que tengamos otra vida, no esa vida que venía teniendo. Entonces Dios, por algo tú me hiciste pasar, ¿sí? Me hiciste pasar por esto. Gracias, Dios, porque si hubiera quedado en el lugar donde estaba, a lo mejor no sé lo que hubiera sido de nuestra vida, porque no tengo idea cómo habrá sido nuestra vida, pero
Dios con un propósito nos trajo a este bendito lugar, porque, digamos, a veces cuando voy a Salta digo, sí, es lindo Salta, sí, es hermoso, pero para mí no viviría, no sé, no viviría ahí. Y papá, y no me escuches. Muchas veces dice, bueno, me gustaría que el día que yo me muera, que me entierren. Hay tanta gente que dice, me gustaría que el día que yo me muera, que me entierren en mi pago. Y yo digo, Señor, no, yo quiero que me entierren en este lugar. Yo quiero, no sé, morir y que mi resto siempre esté en Buenos Aires. Porque yo amo este lugar. Amo este lugar, amo esta tierra, ¿no? Y también decir, Señor, por algo tú nos trajiste, ¿no? Por algo permitiste que podamos estar hoy en día, por algo permite, papá, que podamos estar en este lugar, que yo sé que grandes cosas va a hacer papá con nuestras vidas, solamente que a veces nosotros queremos que sea ya nuestro tiempo, pero solamente Él conoce los tiempos. Nosotros no conocemos los tiempos, como dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Así también nuestros tiempos no son los de Él, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros, nuestra familia, como hablamos anoche, tuvo ídolos, ¿no? Hoy Camilo decía, pero, y tu abuelo, y tu tatarabuelo, y qué sé yo, ¿qué habrán hecho? ¿Sí? Y yo decía, ¿qué habrán hecho los míos? ¿Qué habrán hecho los míos? ¿Qué habrán practicado? Y a lo mejor esas maldiciones que venimos arrastrando de años, digamos, uno tiene que pagar un precio que, sí, pero yo no hice nada, ¿no? Yo no hice nada. ¿Por qué tengo que pagar este precio? Pero nuestros padres lo hicieron, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, qué sé yo, esa generación que está allá arriba, que hicieron cosas contra, sin saber, y fuimos castigados por Dios, ¿sí? Porque dice que Dios castiga, ¿sí? Entonces fuimos castigados, pero hoy conocemos a Yahweh, conocemos a Yeshua, y Él nos da una nueva oportunidad, ¿sí? Así como se la dio, ¿sí?, a Labán una nueva oportunidad, como le dio a Jacob una nueva oportunidad, ¿sí? Así también Él a nosotros nos dio una nueva oportunidad y nos cambió, ¿sí? Nos cambió la identidad, ¿sí? Antes éramos bastardos, ¿sí? Ahora somos hijos legítimos de Yahweh, ¿sí? Hermanos de Yeshua, ¿sí? Entonces hoy tenemos otra identidad, por nuestra sangre corre otra sangre, ¿sí? Su sangre, no tenemos más de esa sangre que teníamos antes, esa sangre que venía manchada, porque Él pagó por nosotros, ¿sí? Así como dije, le dio una oportunidad a ese hombre, y ese hombre terminó siendo, ¿sí?, el padre de esos 12 hombres que gracias a ellos hoy podemos estar, ¿sí? Bueno, es cortita la palabra, espero que haya sido de bendición esta palabra, y vamos a orar, ¿me parece? Amén. Vamos a